¿Alguna vez, de chico, hiciste algo estúpido o medio malo para hacerte el cool delante de gente que querías impresionar? Algo de lo que probablemente te arrepentiste después. Yo sí. Y ahora, de verdad desearía no haberlo hecho. Si me hubiera negado, entonces tal vez. Me estoy adelantando. Crecí en un pueblito en medio del Medio Oeste. No era nada especial, probablemente has visto o pasado por un par de cientos de pueblos como ese. Tenía un ayuntamiento, una iglesia, un par de bancos, una estación de policía, una estación de bomberos, una biblioteca, un consultorio médico, unas cuantas docenas de restaurantes y tiendas, un cine y una escuela. La escuela era el edificio más antiguo del pueblo, y probablemente una de las pocas cosas que podían diferenciar a mi pueblo de los demás. Verás, no había edificios separados para la escuela primaria, la secundaria y la preparatoria, era solo un edificio largo con diferentes aulas áreas destinadas a diferentes estudiantes. Aparte de que ocasionalmente se renovaba para cumplir con las normas de seguridad modernas, como cuando instalaron un nuevo sistema de alarma contra incendios, nadie veía la necesidad de cambiar el edificio. Esto significaba que los estudiantes mayores y los más jóvenes tendían a mezclarse mucho. La mayoría de las veces, esto no era un problema, muchos niños, a menos que vieran a un hermano o algo así, tendían a quedarse con su grupo de edad. Pero a veces, los niños intentaban salir de su zona de confort y pasar el rato con los mayores. La mayoría de las veces, los rechazaban suavemente, o se reían de ellos. Pero, de vez en cuando, los mayores permitían que un estudiante de menor edad se uniera a ellos. Yo era uno de esos pocos afortunados. Aunque si hubiera sabido entonces lo que sé ahora, nunca lo habría intentado. Verás, estudié en casa durante toda la escuela primaria. Mi madre sentía que la educación pública no era buena para el desarrollo temprano de un niño, y me hizo que mi abuela, que era maestra jubilada, me enseñara. Esto continuó hasta el verano en que cumplí 11 años, cuando le supliqué a mis padres que me dejaran asistir a la escuela pública. Mi papá estuvo de acuerdo conmigo, no creía que fuera justo que me negaran la oportunidad de hacer amigos. Finalmente, mi mamá cedió y me inscribió en la escuela local. Socializar había sido difícil al principio, ya que yo era el chico nuevo. Algunas chicas eran amables, pero la mayoría de ellas habían sido amigas desde el jardín de infancia o antes, y no confiaban en un extraño. Por lo tanto, había intentado acercarme a los mayores para hacer amigos. A diferencia de muchos otros niños, lo logré. Mis amigos eran 2 grados mayores que yo. Llamémoslos Rachel y Johnny. A los 13 años, Rachel me llevaba 2 años. Recuerdo que pensé que era prácticamente una adulta porque usaba maquillaje y tenía un celular. Su padre era el jefe del banco más exitoso del pueblo, lo que hacía que su familia fuera la más acomodada. Era un poco vanidosa, pero por lo general era amable. Su primo, Johnny, tenía 14 años, y había repetido un año por razones que aún desconozco. Usaba una chamarra de cuero para ir a la escuela todos los días, sin importar el clima, usaba gafas de sol cada vez que salía y coqueteaba con todas las chicas de su grado o superior. En realidad, no sé cuándo ni por qué aceptaron que pasara tiempo con ellos, tal vez sintieron lástima por mí. Pero mirando hacia atrás, me pregunto si fue porque pensaron que era lo suficientemente pusover como para hacerme jugar al juego de la burla. Uno de los beneficios de ir a una escuela tan antigua es que hay numerosos lugares y secretos antiguos que muchos de los nuevos maestros no conocen, lugares y secretos que se transmiten a cada generación de estudiantes. La mayoría de ellos son cosas como donde están los mejores lugares para besarse sin ser interrumpidos, donde en la biblioteca de la escuela puedes esconderte si quieres hacer novillos, etc. Pero había algunos secretos recordados solo por unos pocos. Uno de ellos era la casa del árbol. En la década de 1950, un grupo de estudiantes había construido una enorme casa en el árbol en el bosque detrás de la escuela. No era un simple cobertizo de una habitación en las ramas, sino una estructura masiva de 4 habitaciones con un techo impermeable, una escalera permanente, incluso una chimenea. Había sido un lugar de reunión habitual para los estudiantes en ese entonces, pero solo para los mayores. No se les permitía decirles a los estudiantes de menor edad bajo amenaza de arruinar su vida social. Todos eran estudiantes de último año, por lo que cuando el último de ellos se graduó, el conocimiento de la casa del árbol se desvaneció. Al menos, hasta que Rachel y Johnny la encontraron, y se les ocurrió un nuevo uso. Aunque mucha gente no recuerda la casa del árbol, me explicó Rachel mientras caminábamos hacia la estructura,
en realidad está al lado de un sendero para caminatas muy utilizado en el parque. ¿Parque fantasma?, pregunté, tratando de mantener el miedo fuera de mi voz. Incluso yo conocía los rumores sobre que el parque local estaba embrujado. Mis dos amigos mayores se rieron. Para el final del día de hoy, prometió Johnny mientras nos acercábamos a la casa del árbol, sabrás por qué se llama así. Después de mostrarme la casa del árbol, que se había mantenido notablemente bien para algo construido hace más de 50 años, los dos me llevaron adentro. Me sorprendió encontrar, de todas las cosas, un pájaro en una jaula. No era un pájaro muy bien cuidado, aunque había un plato con agua y un montón de semillas en el fondo de su jaula, ninguno parecía haber sido tocado en mucho tiempo. Y le faltaban bastantes plumas, muchas de ellas en el suelo de la jaula. Mi papá tiene un aviario de estorninos en nuestro patio trasero, comentó Rachel mientras Johnny recogía la jaula. En realidad, no los cuenta, cada vez que uno muere, simplemente va a la tienda de mascotas de un pueblo más allá y compra uno nuevo. Ni siquiera se da cuenta cuando me llevo uno. Parpadeé, confundido. Johnny, riéndose entre dientes, le dijo al pájaro, juego de la burla. Luego, asomándose por la ventana de la casa del árbol, metió la jaula del pájaro en dos ramas de árbol especialmente gruesas. El follaje era tan denso que no se podía ver la jaula a menos que la estuvieras mirando directamente, y aún así era un desafío. El pájaro revoloteaba en su jaula, agitado. Luego se arrancó una de sus plumas. ¿Qué estamos haciendo, exactamente?, pregunté finalmente. Divirtiéndonos un poco, sonrió Johnny. No pasó mucho tiempo antes de que alguien subiera por el sendero. Era una mujer vestida para trotar, con una botella de agua a su lado. Rachel se limpió el lápiz labial, se metió los meñiques en la boca y silbó largo y bajo. La mujer la escuchó y se detuvo, luciendo confundida. Espera, susurró Johnny. Luego, de la nada, salió una voz aguda. Sonaba humana, en su mayor parte. Pero había algo raro en ella. Me hizo que un escalofrío me recorriera la columna vertebral. Tan bonita. Bonita, bonita. Sobresaltada, la mujer dio un paso atrás, girando la cabeza mientras intentaba ver de dónde venía la voz. Bonita, bonita, ven conmigo. La voz sonaba un poco más fuerte. Johnny y Rachel tenían las manos sobre la boca, tratando de reprimir las risitas. La mujer perdió la compostura y se fue, por el camino que había venido. Evidentemente, el trote dio sus frutos, porque desapareció en segundos. Rachel y Johnny estallaron en carcajadas mientras yo me quedaba allí, aturdido. ¿Qué acaba de pasar?, pregunté. Los estorninos son geniales para imitar voces, se rió Rachel. Solíamos gritar cosas en el bosque con voces espeluznantes. Luego, un día, pensé en probar con uno de los pájaros de mi papá. Le enseñamos qué decir, lo escondimos en el árbol, funciona de maravilla. El parque fantasma se llama parque fantasma gracias a nosotros, se burló Johnny. Por un momento, quise irme. Si la principal forma de entretenimiento de mis nuevos amigos era asustar a gente inocente, entonces dudaba que fueran el tipo de personas que quería como amigos. Pero, eran mis únicos amigos. No había tenido suerte haciendo amigos con nadie más, y a esa edad, sentirse solo sonaba peor que sentirse culpable. Así que levanté las comisuras de mi boca y fingí una risa. Para evitar que nos atraparan, Rachel, Johnny y yo no jugábamos al juego de la burla todo el tiempo. Después de todo, si lo haces con demasiada frecuencia, es probable que te atrapen. Por lo general, solo íbamos a la casa del árbol cada 2 semanas más o menos, y durante el invierno, a menos que hiciera inusualmente calor, no íbamos en absoluto. Nunca dejé de sentirme mal por asustar a gente inocente, pero pensé que mientras no estuviéramos realmente hiriendo a nadie, y no lo hiciéramos con demasiada frecuencia, entonces no estaría tan mal. Durante los siguientes 3 años, seguí esperando que Johnny y Rachel eventualmente perdieran el interés en el juego de la burla. No solo por la culpa, sino por el lugar donde lo jugábamos. Si bien la casa del árbol estaba meticulosamente construida, algo me dejaba inquieto. A medida que pasaba más tiempo allí, a menudo me preguntaba cómo había permanecido en pie durante tanto tiempo, y en tan buenas condiciones, sin mantenimiento. Otras cosas también me preocupaban, porque nunca había insectos ni animales en la casa, ni señales de que hubieran estado allí. ¿Cómo es que la lluvia nunca parecía entrar por las ventanas, ni las agujas de pino, por cierto?
¿Cómo podía una casa del árbol tan grande no ser vista desde un sendero que no estaba a más de 20 pies de distancia? Y luego estaban los estorninos. Los pájaros que Johnny y Rachel usaban para el juego de la burla morían todos después de ser usados solo 4 o 5 veces. A menudo, Rachel dejaba al pájaro en la casa del árbol de camino a la escuela para que pudiéramos jugar al juego de la burla después. Incluso fui con ella un par de veces. El pájaro siempre estaba razonablemente tranquilo y feliz cuando lo dejaban allí, pero para cuando volvíamos, era una bola de nervios con varias plumas arrancadas. ¿Por qué lo llaman el juego de la burla?, susurré a Rachel y Johnny en el almuerzo un día. Hicieron una pausa, se miraron y luego se encogieron de hombros al unísono. Estábamos pasando el rato en la casa del árbol un día cuando se nos ocurrió la idea de asustar a la gente, explicó Johnny. El nombre surgió, por sí solo. Ese tema, desafortunadamente, los llevó a discutir sus planes de fin de semana conmigo. Ese año, ambos se graduaban. Sus respectivos padres querían que hicieran giras universitarias de verano, lo que significaba que estarían demasiado ocupados para hacer alguna de sus travesuras habituales de verano. Así que, esa noche, querían ir a jugar al juego de la burla por última vez. Estaba dividido. Por un lado, si era la última noche del juego, entonces nunca más tendría que asustar a la gente ni ir a la espeluznante casa del árbol. Por otro lado, nunca lo habíamos jugado de noche. Pero no tenemos un pájaro, susurré, esperando poder disuadirlos. Rachel sonrió. No siempre usamos un pájaro, podemos simplemente hacer ruidos espeluznantes. La reputación del parque hará el resto. Vamos, será divertido. Suspiré. Había sido un pusover durante toda mi infancia, y para entonces sabían que no se necesitaba mucho aliento para que me involucrara en sus planes. Después de clase ese día, me detuve en casa el tiempo suficiente para meter una linterna, una botella de agua y bocadillos en mi mochila. Cuando comencé a salir por la puerta, recordé algo que mi padre, un guardabosques del Parque Nacional cercano, había dicho sobre que los osos son más activos por la noche. Como no quería arriesgarme a enfrentarme a un animal peligroso, agarré una lata del spray para osos de mi padre y una caja de cerillas del garaje. Mis padres no iban a estar en casa hasta mucho más tarde esa noche. En los últimos años, algo extraño había estado sucediendo en el Parque Nacional cercano y en varias granjas vecinas. Primero, los agricultores habían notado que gallinas o patos desaparecían de sus gallineros. Luego pavos. Luego cerdos. Luego ovejas. Luego vacas. Cada 2 semanas, parecía, 1 o 2 animales simplemente desaparecían sin dejar rastro. Cuando pasaron 3 semanas sin que desapareciera ningún animal, los agricultores confundidos esperaban que eso fuera el final. Es decir, hasta que los excursionistas comenzaron a desaparecer. Llegué al punto de encuentro en el patio de la escuela un poco después de las 7, la escuela había cerrado hacía horas. Rachel y Johnny aparecieron unos minutos después, sosteniendo una bolsa de sándwiches. Aquí, cantó Rachel mientras me entregaba uno. Queso americano con mostaza, tu favorito. Odio el queso americano, y la mostaza me quema los labios. Pero ella pensó que era mi favorito, así que le di las gracias y le di un mordisco al sándwich. Mientras caminábamos hacia la casa del árbol, escupí el bocado que había tomado y tiré el sándwich a los árboles. Rachel y Johnny no se dieron cuenta mientras inhalaban sus sándwiches. Para cuando llegamos a la casa del árbol, el sol se había ido. Se podían ver algunas estrellas a través de las ramas de los árboles, pero aparte de eso, apenas había luz. ¿Crees que alguien va a pasar por aquí?, pregunté mientras los tres encendíamos nuestras linternas. Johnny sonrió. Puede que haya corrido el rumor de que a las chicas les parece romántico el bosque por la noche. Seguro que tendremos al menos algunos chicos de la escuela. Más tarde, me enteraría de por qué se equivocaba. Varios de los chicos más populares de la escuela estaban organizando una barbacoa para la clase de último año, aunque todos los estudiantes eran bienvenidos. El tiempo pasaba mientras esperábamos a alguien. Creo que fui yo quien notó algo primero. Verás, en la naturaleza, existe este fenómeno llamado, el silencio. Cada vez que hay un depredador peligroso en la zona, todos los animales cercanos se quedan completamente quietos. No hay pájaros cantando, ni ardillas parloteando, nada. Los cazadores, los leñadores, los guardabosques, cualquiera que trabaje al aire libre puede decirte que es una sensación extraña.
Mi padre dice que es la forma en que la naturaleza te dice que te cuides las espaldas. Esa noche, era una cálida primavera, del tipo que te dice que el verano se acerca rápidamente. Los pájaros nocturnos comenzaban a cantar, las cigarras se volvían locas, había el rasguño de pequeños animales en la maleza. Luego, de repente, todo se detuvo. Sin previo aviso, sin disminuir. Simplemente se cortó. Como apagar una radio. Rachel y Johnny habían estado hablando entre ellos y no se dieron cuenta de lo que había pasado. Pero parecieron notar rápidamente que sus voces de repente sonaban mucho más fuertes de lo que habían sido segundos antes. «¿Qué está pasando?», me susurró Johnny. Me asomé por la ventana de la casa del árbol, mirando al bosque. Realmente no. Me congelé, mi voz muriendo en mi garganta. Había algo de pie en la línea de árboles, mirándonos fijamente. Parecía un dibujo de un hombre con palitos. Extremidades largas y parecidas a palos sin manos ni pies visibles. Un torso increíblemente delgado que se extendía al menos 8 pies. Y una cabeza redonda y con bultos con 2 ojos rojos brillantes. 2 ojos mirándonos fijamente. Johnny y Rachel aún no lo habían visto, pero notaron que estaba temblando. «Oye, ¿estás bien?», preguntó Rachel, con la voz dolorosamente alta en el silencio. La cabeza de la criatura se ladeó. No se escuchó. «Probablemente sea solo una corriente de aire o algo así», respondió Johnny con ligereza. Quería gritarles que se callaran, pero mi garganta estaba cerrada. Mis ojos seguían fijos en la criatura. «Bonita». Johnny y Rachel se congelaron al oír la voz. Yo también, pero por una razón diferente. Había visto abrirse la boca de la criatura. «Chicos», susurré a Johnny y Rachel. ¿Alguna vez vieron realmente al estornino decir esas cosas? Las pupilas de Johnny se encogieron mientras la cara de Rachel palidecía. «Bonita, bonita, bonita. Bonita, enseña a hablar». Mientras observaba, noté que la criatura se acercaba a la casa del árbol. «Apaguen las linternas», siseó Johnny mientras buscaba a tienta su luz. Rachel, con lágrimas y rímel corriendo por su rostro, luchó pero apagó su linterna y la mía. «Bonita, enseña a hablar». «Bonita, enseña a traer comida». «Bonita, buena enseña». Su voz se hacía más cercana. Hubo un crujido en las tablas de la escalera. Y luego hubo silencio. Esperamos. Pasó 1 minuto. 2 minutos. 5 minutos. Johnny, sonando como un niño asustado, fue el primero en hablar. Tal vez se fue. Rachel encendió su linterna. Y gritó a todo pulmón. La criatura estaba en la ventana, toda su cabeza del tamaño del marco. Era aún más aterrador de cerca. La piel era de un marrón anaranjado podrido, su boca estaba llena de dientes como cuchillos. Sus ojos eran orbes rojos sin alma y sin pupila. Un trapo blanco de algún tipo estaba atascado en el costado de su boca. «Bonita, buena enseña». «Bonita, ahora comida». Gritando, Johnny empujó a Rachel a un lado y corrió hacia la otra ventana. Rachel, llorando y gritando, trató de correr tras él. Yo todavía estaba en el suelo, congelado, y ella tropezó conmigo. Cuando la criatura comenzó a meterse en la casa, Rachel se levantó, me empujó hacia el monstruo y corrió tras Johnny. No había logrado recuperar el equilibrio antes de que algo me agarrara por la cintura, inmovilizando mis brazos. Los dedos de la criatura, como enredaderas, se clavaron en mi piel. Tratando de no llorar ni gritar, me vi obligado a mirar la cara de la criatura mientras me acercaba cada vez más a su boca abierta. Olfateó. «Dador de comida». «No comer dador de comida». Me soltó inmediatamente. Me quedé allí, en estado de shock, y noté el envoltorio que sobresalía de su boca. No era un trapo, era un envoltorio. El envoltorio del sándwich que había tirado. Debe encontrar bonita. Chico bonito, chica bonita. Debe tener bonita. Con eso, la cara del monstruo se apartó de la ventana. Me desplomé al suelo. Tenía ganas de reír, llorar, gritar, salir corriendo y vomitar todo a la vez. Debatí si debía salir de la casa del árbol, por muy espeluznante que fuera, pero decidí no hacerlo. Por muy aterrorizado que estuviera, apenas sabía cómo volver a la escuela desde aquí durante el día,
y mucho menos en la oscuridad. Con el spray para osos de mi padre en mis manos, esperé toda la noche, apenas atreviéndome a respirar. No me moví. Ni siquiera cuando escuché los gritos agonizantes de Rachel. O los de Johnny, que parecieron durar mucho más que los de Rachel. Finalmente, la luz del día comenzó a filtrarse por el bosque, trayendo calidez. Eso fue un pequeño consuelo, en comparación con los sonidos de los pájaros de la mañana cantando. Los pájaros no cantarían si la criatura todavía estuviera allí. El saber que estaba realmente a salvo me ayudó a relajarme finalmente. El agotamiento comenzó a apoderarse de mí, pero aún así logré salir de la casa del árbol. Todavía llevaba mi mochila, pero en mi agotamiento olvidé las cerillas y el spray para osos. Me tomó un minuto, pero llegué a la escuela. Un coche de policía estaba esperando allí, mi madre se había dado cuenta de que no estaba en casa la noche anterior y dio la alarma. Me llevaron a la estación de policía, donde me reuní con mis padres. Después de darnos unos momentos, un ayudante de aspecto severo me pidió que me hiciera a un lado y respondiera algunas preguntas. Johnny y Rachel tampoco habían regresado a casa, y todos sabían que yo era uno de sus únicos amigos. Dije la verdad. La verdad realista, de todos modos. Johnny y Rachel habían estado planeando una broma en el bosque, y yo me había visto envuelto en ella. Algún animal había aparecido y los había asustado, dejándome solo en la casa del árbol. Cuando decidieron que estaba diciendo la verdad y que no sabía qué había pasado con Johnny y Rachel, pude irme con mis padres. Noté, sin embargo, que los ayudantes se habían mostrado preocupados al mencionar la vieja casa del árbol. A la noche siguiente, llamaron a mi padre para que ayudara con un incendio en el bosque detrás de la escuela. Nunca me contaron los detalles exactos, y se les pidió, sobornó o amenazó a los periódicos para que no publicaran nada. Pero el rumor no pudo detenerse. Según los chismosos del vecindario, alguien había encontrado la vieja casa del árbol en el bosque y, intencionalmente o accidentalmente, la había incendiado. Cuando lo controlaron lo suficiente como para entrar, encontraron 2 juegos de ropa abandonados y manchados de sangre. La ropa de Johnny y Rachel, aunque el paradero de sus cuerpos seguía siendo un misterio. El jefe de bomberos dijo que se había utilizado una lata de spray para osos para iniciar el incendio, probablemente algo que un excursionista había dejado atrás. No sé si eso es realmente lo que sucedió en el lugar del incendio. Puede que nunca lo sepa. Lo que sí sé, sin embargo, es que los padres de Johnny y Rachel se mudaron de la ciudad ese verano. Los padres comenzaron a insistir en que sus hijos solo fueran al bosque con un adulto, e incluso algunos adultos comenzaron a evitar el bosque. Durante un año más o menos, fue de lo único que se habló. Pero con el paso de los años, la gente olvidó. La historia de los 2 niños desaparecidos y el misterioso incendio pasó de ser un rumor a una leyenda urbana. Luego, una historia de fogata. Hay pocas personas de mi edad en este pueblo que hayan olvidado todo el asunto. Pero yo no. No puedo. Trabajo en el pueblo de al lado y tengo que pasar por el bosque todos los días para ir a mi oficina. Y esta mañana, mientras conducía cerca del bosque detrás de la escuela, escuché una voz que gritaba. Bonita,